El número 90, Mistress B.M. Crocker, se alquila amueblada por un periodo de varios años a una renta muy baja, una gran residencia familiar tradicional, con 11 dormitorios, 4 salas de recibir, vestidores, 2 escaleras, dependencias completas para sirvientes, amplio alojamiento para la servidumbre de un caballero, incluyendo establo de 6 compartimientos, cochera, etc. El susodicho anuncio mencionaba el número 90 durante un periodo que se prolongó durante algunos años. Este anuncio apareció de forma intermitente en varios diarios. De vez en cuando se veía circular durante una semana o 15 días como máximo, como si hubieran decidido que lo tomaran en consideración por pura persistencia. En ocasiones durante varios meses lo busqué en vano. Otra gente ignorante podría suponer que el éxito por fin había coronado el esfuerzo del agente inmobiliario, que se había alquilado y ya no estaba en el mercado. Yo sabía más. Sabía que nunca encontraría un inquilino mientras perdurase el roble y el fresno. Sabía que, considerado como un caso perdido, pasaba de un agente inmobiliario a otro. Sabía que nunca se ocuparía, salvo por ratas. Y más que eso, sabía cuál era el motivo. No diré en qué plaza, calle o camino se puede encontrar el número 90, ni divulgaré a ningún ser humano su situación precisa y exacta, pero estoy dispuesto a afirmar que realmente existe. Está en Londres y todavía sigue vacío. Hace 20 años en Navidad, mi amigo John Holyoke, ingeniero civil, y yo fuimos invitados a una despedida de soltero. En compañía de otros 8 solteros, compartimos una cena muy recherché en los alrededores de Piccadilly. La conversación llegó a animarse mucho mientras circulaba el champán, y muchos tópicos se iniciaron, se discutieron y descartaron. Ellos, digo ellos deliberadamente, pues yo soy hombre de pocas palabras, conversaron sobre una extraordinaria variedad de temas. Recuerdo perfectamente una larga discusión sobre setas, asesinatos, carreras, cólera. Del cólera pasamos a la muerte súbita, de la muerte súbita a los cementerios, y de los cementerios, como es natural, no había más que un paso para llegar a los fantasmas. Sobre este último tema las discusiones llegaron a ser atropelladas y frenéticas, pues el grupo estaba dividido en dos: el más numeroso, la oposición, que se mofaba, hablaba de un modo despectivo, chasqueaba los dedos y reía con irritante desprecio, nada más nombrar a los fantasmas. Estaba encabezado por John Holyoke, el grupo menos numeroso, obstinado, enfadado y dispuesto a apoyar sus opiniones hasta sus últimas consecuencias. Estaba liderado por nuestro anfitrión, un hombre de negocios calvo, a quien sin duda yo habría atribuido, como reparé mentalmente, más sentido. Los que creían en lo sobrenatural tuvieron la oportunidad de explicar su punto de vista, llegando a narrar un par de experiencias espeluznantes, de primera o segunda mano, que cuando las concluyeron, en vez de ser recibidas con un silencio atemorizado y respetuoso, fueron desdeñadas con carcajadas y sarcásticas sugerencias que no eran ni mucho menos halagadoras para la inteligencia o sensatez de las víctimas de la superstición. Los argumentos y los contraargumentos fueron creciendo, cada vez más categóricos y controvertidos, y todo parecía indicar la posibilidad de un final muy acalorado para la animada velada. John Holyoke, que era el más vehemente, incrédulo, jocoso y burlón de la facción antifantasmas, llevó las cosas al punto culminante al afirmar que nada le agradaría más que pasar una noche en una casa encantada, y cuanto peor fuera su reputación, más le complacería. El desafío fue aceptado en el acto por nuestro anfitrión algo enojado, que aseguró con entusiasmo que sus dedos se podían satisfacer fácilmente y que lo alojarían por una noche en una casa encantada en un plazo de 24 horas. De hecho, en una casa con una reputación tan atroz que hasta las mansiones contiguas permanecen vacías. A continuación, procedió a ofrecer un breve resumen de la historia del número 90. Había sido en tiempos la residencia de una familia rural muy conocida.
pero la tradición nunca relató los abominables sucesos que allí dentro ocurrieron. Al morir el último propietario, un anciano de aspecto diabólico, que parecía el típico brujo, había pasado a manos de un pariente, residente en el extranjero, que no deseaba regresar a Inglaterra y quería que sus agentes lo alquilaran, si podían, una condición de lo más significativa. Pasaron años y esta mansión familiar sumamente atractiva no pudo encontrar inquilino, aunque se rebajó el alquiler y se volvió a rebajar una y otra vez, hasta casi llegar a cero. Circulaban los más lúgubres rumores. La verdad es que se proclamaban a los cuatro vientos las más terribles experiencias. Ningún inquilino quería quedarse, incluso gratis, y durante los últimos 10 años, esa grande y atractiva residencia familiar había sido morada de ratas durante el día y de otra cosa por la noche. Eso decían los vecinos. Desde luego, era exactamente lo que necesitaba John, y recogió el guante en el acto. Se burló de la mala reputación de la casa y prometió solemnemente rehabilitar su fama en una semana. Fue en vano que le previnieron seriamente. Uno de sus compañeros invitados le aseguró con gravedad que no pasaría una noche en el número 90, ni por 90,000 libras. Sería el precio de su cordura. «Valoras tu cordura en una cifra muy alta», respondió John, con una sonrisa indulgente. «Yo arriesgaré la mía de balde». «Ríen los que vencen», dijo nuestro anfitrión con acritud. «Todavía no has pasado el trance, aunque te llames Hollyoake. Invito a todos los presentes para dentro de 3 días, y entonces, si nuestro amigo demuestra que ha podido más que los espíritus, todos reiremos juntos. ¿De acuerdo?». Todo el grupo aceptó la invitación inmediatamente, y luego empezaron a hacer planes prácticos para el alojamiento de John la noche siguiente. Yo en concreto no metí las manos, o para ser exacto, la lengua, en esta discusión que nos mantuvo hasta una hora avanzada, pero de todos modos a las 10 de la noche siguiente, pues ningún fantasma que se respete pensaría en aparecer antes de esa hora, me encontré acompañando a John en la escalera de la notoria residencia, pero no iba a quedarme. El cabriolé con pescante que nos llevó iba a devolverme a mi respetable despacho. Esa funesta casa era grande, de aspecto solemne y tenebrosa. Un enorme pórtico miraba a las puertas de las casas cercanas de fachadas desnudas. El portero, un pensionista del ejército, el más valiente de los valientes a la luz del día, nos esperaba prudentemente afuera con una llave. Metió dicha llave en el cerrojo y nos dejó entrar en un gran vestíbulo retumbante, negro como el érebo, diciendo mientras lo hacía: «Mi seña ha hecho la cama y preparó un buen fuego en la primera planta, señor. Se han dispuesto todas sus cosas», y mirando a John de una manera sospechosa: «Espero que pase una noche agradable, señor». «No, señor». «Gracias, señor». «Discúlpeme, yo no entraré. Buenas noches». Y con estas palabras todavía en los labios, bajó estrepitosamente las escaleras con una prisa de lo más indecoroso, y desapareció. «Y por supuesto, tú tampoco entrarás, ¿verdad?», me dijo John. «No estás obligado, y prefiero enfrentarme a ellos yo solo», y se rió desdeñosamente, una risa que tuvo un extraño eco, me pareció en aquel momento, una risa repetida de una manera extraña, con un desagradable énfasis burlón. «Ven a buscarme, vivo o muerto, mañana a las 8», añadió echándome a empujones de forma contundente hacia el pórtico y cerrando la puerta con un fuerte ruido metálico que reverberó y se oyó hasta más allá de media calle. La mañana siguiente fui a buscarlo como era su deseo, con el pensionista del ejército, que abrió desmesuradamente los ojos con una expresión de asombro respetuoso al ver su apariencia normal, dueño de sí mismo. «Así que todo era un engaño, por supuesto», le dije cuando me tomó del brazo y nos dirigimos a nuestro club. «Te contaré todo cuando hayamos comido algo», me respondió con algo de impaciencia. «Lo reservaré para después del desayuno. Me muero de hambre». Noté que parecía más serio que de costumbre mientras charlábamos ante nuestro pescado asado.
y nuestra tortilla, y que a veces parecía distraído, por no decir otra cosa peor. En cuanto sacó su petaca y encendió un cigarro, me dijo: «Veo que estás temblando por conocer mi experiencia, y no voy a tenerte más sobre ascuas. Los he visto. Como di a entender antes, soy un hombre callado». Me limité a mirarlo boquiabierto con los ojos desorbitados y un gesto interrogante. Me parece que es preferible que procure darle ese relato sin comentarios, como hizo el propio John Holyoake. Tal como lo recuerdo, esta fue su experiencia literalmente. Después de cerrar la puerta, dejándote fuera, subí a la primera planta, iluminándome el camino con una cerilla, y encontré fácilmente la habitación, ya que la puerta estaba entornada e iluminada, con un fuego bien caliente y de lo más vivo, y con 2 velas. Era una estancia agradable, amueblada con sillas y mesas a la antigua usanza, y la tradicional cama con 4 columnas y dosel. Había numerosas puertas que resultaron ser alacenas, y después de llevar a cabo una rigurosa búsqueda en cada uno de esos armarios, cerrarlos, inspeccionar la cama por arriba y por debajo, examinar las paredes y cerrar la puerta con llave, me senté delante de la chimenea, encendí un cigarro, abrí un libro y pensé que iba a ser dueño de la situación, y me sentí verdaderamente cómodo y en mi elemento. Mi novela resultó absorbente. Leí con avidez, capítulo tras capítulo, y estaba tan interesado y entretenido, pues era un libro divertido, que verdaderamente olvidé dónde me encontraba, e imaginé que estaba leyendo en mi propia habitación. No había ni un solo ruido, ni siquiera un ratón en el zócalo. Las brasas que caían de la parrilla rompían de vez en cuando el silencio, hasta que en el reloj de una iglesia cercana resonaron lentamente las 12. «Es la hora», me dije, riéndome mientras atizaba el fuego vigorosamente, y comencé un nuevo capítulo, pero antes de que hubiese leído 3 páginas, tuve ocasión de hacer una pausa y escuchar. ¿Qué era aquel nítido ruido que se aproximaba cada vez más? «Ratas, por supuesto», me dijo el sentido común. «Es la típica casa para bichos». Luego hubo un silencio bastante largo, de nuevo un murmullo, ruidos que se acercaban, como producidos aparentemente por muchos pies que pasaran por el pasillo, zapatos de tacón alto, colas de seda arrastrándose. Por supuesto, todo era mi imaginación, me aseguré. «O ratas». Las ratas podían hacer esos extraños e increíbles ruidos. Luego, otro silencio. No había ningún ruido, solo las cenizas y el tic-tac de mi reloj, que había puesto encima de la mesa. Volví a mi libro, bastante avergonzado y un poco indignado conmigo mismo por haberlo abandonado, y sin perder la calma desestimé mi última interrupción, atribuyéndola a ratas. Nada más que ratas. Había estado leyendo y fumando durante un buen rato con un estado de ánimo apacible, y bastante descreído cuando me sobresaltó algo bruscamente, un fuerte golpe en la puerta de mi habitación. No le di ninguna importancia, sino que me limité a dejar a un lado mi novela y cruzarme de brazos. Sonó otro golpe, esta vez más imperioso. Al cabo de un momento de deliberación mental, me levanté, me armé con el atizador, preparado para romper la crisma a cualquier cantidad de ratas, y abrí la puerta de par en par con tan violento ímpetu que se dislocaron los goznes. ¿Y cuál no sería mi asombro cuando vi un lacayo de elevada estatura, con el cabello empolvado, vestido con una librea de galones colorados, que haciendo una forma inclinacional de cabeza, me sorprendió todavía más al decirme: «La cena está servida». «No voy a ir», respondí, sin la menor vacilación, y acto seguido le di con la puerta en las narices. La cerré con llave y volví a sentarme y también a mi libro. Pero leer era absurdo. Mis oídos estaban pendientes del siguiente ruido. Pronto llegó, pasos rápidos que subían corriendo la escalera, y de nuevo, un solo golpe. Me acerqué a la puerta y descubrí una vez más al lacayo de elevada estatura, que repitió con estudiada cortesía: «La cena está servida y los invitados esperan». Le dije: «No voy a ir, márchese y váyase al diablo», exclamé de nuevo cerrando la puerta de manera violenta.
Esta vez ni siquiera simulé leer, tan solo me senté a esperar el siguiente paso. No tuve que esperar mucho. A los 10 minutos oí la tercera llamada en voz alta. Me levanté, fui a la puerta y la abrí rápidamente. Como suponía, allí estaba de nuevo el sirviente como un papagayo. La cena está servida, los invitados esperan, y el amo dice que usted debe venir. De acuerdo, pues iré, le contesté, cansado de su importunidad, y de pronto me sentí enardecido por el deseo de conocer el final de la aventura, de modo que me mostró el camino hacia la planta baja, y le seguí, fijándome en los botones dorados de su librea y sus maravillosamente torneadas pantorrillas, y también en que el vestíbulo y los pasillos estaban intensamente iluminados, y que varios criados con librea pasaban de un lado a otro, y que supuestamente desde el comedor llegaba un murmullo de lenguas, una sarta de carcajadas y muchas voces bulliciosas, y un entrechocar de cuchillos y tenedores. No tuve mucho tiempo para especular, pues un momento después me encontré dentro de la habitación, y mi acompañante me anunciaba con voz estentórea, como Mr. Hollyoake. Apenas podía dar créditos a mis sentidos. Cuando le echaron un vistazo, vi unas 2 docenas de personas, vestidas a la moda del siglo pasado, sentadas a la mesa, que estaba llena de platos de oro y plata, iluminada por la luz resplandeciente de velas en enormes candelabros. Un anciano caballero atezado que presidía la cabecera de la mesa se levantó con parsimonia cuando entré. Vestía una levita carmesí guarnecida con galones plateados. Llevaba una peluca. Tenía los ojos negros más penetrantes a los que me he enfrentado, y me hizo la más refinada reverencia que he recibido en toda mi vida, a la vez que con un ademán cortés de su delgada mano me indicaba cuál era mi asiento. Una silla vacía entre 2 bellezas de cabello empolvado y con lunares, excesivos hombros blancos y cuellos en los que centellaban diamantes. Al principio estaba plenamente convencido de que se trataba de una broma pesada, soberbiamente ejecutada. Todo parecía tan real, tan verdaderamente natural, tan completo en todos los detalles, pero en vano miré en derredor en busca de algún rostro conocido. Vi jóvenes, adultos y ancianos, apuestos y lo contrario. En todos aquellos rostros había una expresión similar, desafío temerario y obstinado, y algo más que me hizo estremecer, pero que no pude catalogar ni definir. ¿Era una sociedad secreta? ¿Ladrones o falsificadores de moneda? Pero no. De un rápido vistazo me di cuenta de que pertenecían exclusivamente al estrato más elevado de la sociedad, de una sociedad antigua. Por un momento había cesado la algarabía de conversaciones, y el anfitrión, aporreando la mesa con el mango de un cuchillo, dijo con una voz extraordinariamente áspera y dura, mirándome directamente con sus brillantes ojos negros, como un tizón: «Damas y caballeros, permítanme hacer un brindis por nuestro invitado». Al momento se elevaron todas las copas. Una veintena de rostros se volvieron hacia mí, cuando por suerte me sobrevino un impulso repentino. Me levanté de un salto y dije: «Damas y caballeros, me complace agradecerles su amable hospitalidad, pero antes de aceptarla, permítame bendecir la mesa». No esperé el permiso, sino que apresuradamente repetí una bendición en latín antes de que pronunciase la última sílaba. De pronto hubo un violento estrépito, una protesta airada, ruido de gente corriendo, gritando, refunfuñando y maldiciendo, y después oscuridad absoluta. Me encontré completamente solo junto a una gran mesa de caoba que apenas podía distinguir con ayuda de un farol que desde la calle arrojaba sus exiguos rayos al interior del enorme comedor vacío. Debo confesar que me había trastornado un poco los nervios aquel cambio instantáneo de la luz a la oscuridad, de una muchedumbre de comensales alegres y bulliciosos a la más absoluta soledad y silencio. Aguanté durante un momento tratando de recuperar mi equilibrio mental. Me froté los ojos para asegurarme de que estaba completamente despierto, y luego puse esta misma petaca en medio de la mesa, como prueba de que había estado en la planta baja, petaca que esta mañana encontré exactamente donde la dejé, y después entré a tientas en el vestíbulo y regresé a mi habitación. No encontré ningún obstáculo en mi camino, no había nadie,
pero cuando cerré la puerta con 2 vueltas, oí nítidamente una débil risa por el ojo de la cerradura, una especie de risita ahogada, contenida, maliciosa, que me enfureció. Abrí la puerta enseguida, no había nada que ver. Esperé y escuché, silencio sepulcral. Entonces me desvestí y me acosté, decidido a que ni todo un ejército de lacayos consiguiera traerme una vez más a aquella festiva mesa. Decidí no perder el resto de la noche, existieran o no los fantasmas. Justo cuando empezaba a dormirme, recuerdo que oí que el reloj cercano daba las 2. Fue el último sonido del que me percaté. La casa estaba entonces tan silenciosa como un panteón. El fuego de mi chimenea seguía ardiendo gratamente. Hasta cierto punto ya no me apetecía leer y me quedé profundamente dormido. Dormí a pierna suelta hasta que oí los coches de alquiler y los carros de los lecheros que comenzaban su recorrido matinal. Entonces me levanté, me vestí sin darme prisa y te encontré, mi buen y fiel amigo, esperándome, bastante preocupado en los escalones de la puerta de entrada. Todavía no he terminado con esa casa. He decidido averiguar quién es esa gente y de dónde viene. Esta noche dormiré allí de nuevo con mi bulldog Crib, y verás que mañana tendré noticias para darte. Si todavía estoy vivo para contarte la historia, añadió riéndose. En vano traté de disuadirlo. Protesté, discutí e imploré. Le aseguré que la temeridad no era valor, que ya había visto bastante, que yo, que nada había visto y solo oí sus experiencias, estaba convencido de que el número 90 era una casa de la que había que huir. Más me valdría que hubiese hablado a mi paraguas, así que, una vez más, lo acompañé de mala gana a su alojamiento de la noche anterior. Una vez más vi cómo se lo tragó aquel vestíbulo tenebroso, de aspecto odioso y resonante. Acto seguido me fui a casa en un estado de ánimo inusitadamente preocupado, medio excitado y nervioso, y yo, que generalmente supero a los 7 durmientes, me quedé completamente despierto, dando vueltas y revolviéndome en la cama hora tras hora, presa de las ideas más descabelladas, ideas de las que me habría mofado a la luz del día. En más de una ocasión estuve seguro de haber oído a John Holyoke llamándome como un loco, y me incorporé en la cama y escuché con la máxima atención. Por supuesto, era mi imaginación, pues cuando hice eso, no oí ruido alguno. Me levanté con el primer rayo de luz de aquel amanecer invernal. Me vestí, tomé una taza de té cargado para despejar la mente de las nebulosas ideas que había tenido durante la noche, y luego me envolví en un abrigo más caliente y mi bufanda, y me puse en camino hacia el número 90. Aunque era temprano, nada más que las 7:30, encontré al pensionista del ejército que me estaba esperando, paseándose de un lado a otro de la acera, con un semblante que había servido de magnífico frontispicio para la anatomía de la melancolía de Burton, un semblante todo lo contrario de animado. No estaba dispuesto a esperar a que dieran las 8, estaba demasiado intranquilo e impaciente por obtener más detalles sobre la cena, de modo que toqué el timbre con todas mis fuerzas y llamé a la puerta con la mano. Ningún ruido en el interior, ninguna respuesta, pero yo dormía siempre profundamente. De todos modos, decidí despertarlo, y llamé y toqué el timbre una y otra vez, sin cesar, durante 10 minutos por lo menos. Entonces me incliné y apliqué el ojo a la cerradura, miré sin pestañear a través de la abertura, hasta acostumbrarme a la oscuridad, y entonces me pareció que otro ojo, un ojo muy extraño y furibundo, le echaba un vistazo al mío. Desde el otro lado de la puerta, aparté el ojo y apliqué la boca en su lugar, y grité con todas las fuerzas de mis pulmones. No me importaba un bledo que los transeúntes me tomaran por un loco que se había fugado. John Holyoke. Como resonó su nombre y volvió a resonar por toda aquella casa vacía. Tiene que oír eso, me dije, y apreté la oreja atentamente a la cerradura, y escuché con palpitante ansiedad. Apenas se había apagado el eco de Holyoke, cuando juro que oí claramente una débil y disimulada risa burlona. Esa fue mi única respuesta, esa, y un abrumador silencio sordo. Para entonces yo estaba completamente desesperado. Golpeé la puerta frenéticamente, con todas mis fuerzas, rompí el timbre. En resumidas cuentas, mi comportamiento fue tal que despertó la curiosidad de un policía.
que cruzó la calle para saber qué pasaba. Quiero entrar, dije atropelladamente, con voz entrecortada por el esfuerzo. Mal le valdría quedarse donde está, dijo el poli. Lo mejor de la casa es el exterior. Corren muchos rumores, pero dentro de ella hay un caballero, le interrumpí con impaciencia. Durmió aquí anoche y no puedo despertarlo. Él tiene la llave. Ah, no puede despertarlo, contestó el policía muy serio. Entonces hay que llamar a un cerrajero, pero el considerado pensionista ya había conseguido uno, y alrededor de los escalones se había reunido ya una considerable muchedumbre de curiosos. Después de 5 minutos de desesperante demora para mí, la enorme y pesada puerta se abrió y giró sobre sus goznes lentamente, y de inmediato entré atropelladamente, seguido con menos prisa por el policía y el pensionista. No tuve que ir muy lejos en mi búsqueda de John Holyoke. Él y su perro yacían al pie de la escalera, ambos más muertos que una piedra.